¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Trazando la Pomada, siempre por YouTube. En cualquier día puedes entrar y buscar como Trazando la Pomada. Y tenemos más de 2 años de grabaciones y puedes seleccionar el que a ti te parece mejor, de acuerdo a tu necesidad. Y también en Pacífico, todos los sábados de 2 de la tarde a 3 de la tarde, siempre por la frecuencia de 6:40 AM. Estaba escuchando las noticias y dicen que América Latina siempre está en un momento de crisis, ¿no? En diferentes países. Por ejemplo, hoy día, o hace pocos días, 2 o 3 días más o menos, Ecuador ha cerrado su Congreso, ¿no? ¿Dónde? Y Ecuador En ha cerrado el Ecuador. Congreso, sí, va a haber elecciones dentro de 90 días. Entonces, miren cómo está la situación política en todos los países, ¿no? Mucha crisis, mucho choque, mucha, mucha, mucho pleito por el poder, ¿no? Y bueno, ahí están. Nosotros tampoco no estamos tan en un paraíso, pero tenemos una tensa calma. Y así, eh, el ambiente internacional está fuerte. Siempre tenemos al presidente de México hablando de Perú. Se toman libertades que no le corresponden, por supuesto. Y el presidente de Colombia también lo mismo, con injerencia sobre Perú, siempre hablando mal. Y cuando nosotros sabemos que cada país es soberano, y uno no puede intervenir con críticas sobre otro, pero vemos que casi toda la América Latina, excepto Perú y Ecuador, creo, no son comunistas, ¿no? El resto son puro gobierno comunista o izquierdista. Y entonces por ahí más o menos parece que viene eh, esos comentarios, ¿no? Ahora, ¿qué hacer ahí como peruanos, como cristianos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra mm, eh, forma de intervenir de manera que podamos ser, como dice la Biblia, el equilibrio, ¿no? La sal y la luz? ¿De qué manera, sin ser religiosos, podemos intervenir en nuestro país y bueno, traer la cordura, traer la lucidez, la luz sobre todo, de manera que podamos vivir en oración para que el país se desarrolle de una forma tranquila? Bueno, la palabra de Eh, Dios. ¿O tienes algo Ujú. más? Disculpa. No, es esto por mi parte. Mira, la palabra de Dios nos dice, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración, y no tengas temor de lo que ellos tienen temor. A mí sea tu temor y a mí sea tu adoración o tu santuario. Es interesante que eso está dirigido al pueblo de Israel en tiempos en que estaban pues sujetos a ataques como lo están ahora, ¿no? En estos tiempos. Sabemos que lo rodean por todos lados a Israel. Últimamente hay unos terroristas que están lanzando, me parece que es de Siria, una serie de cohetes, etcétera. O sea, la agresión hacia el pueblo de Dios, Israel, se está aumentando conforme a la que las escrituras nos han revelado. Pero ¿qué dice la escritura nuevamente? No llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración y no temas a lo que ellos teman. Yo creo que esa es la protección, la verdad de lo que a tu comentario sobre qué debe hacer el pueblo de Dios. Lo primero que debe hacer el pueblo de Dios es entender que siempre habrá guerras y rumores de guerras en el mundo, pero que nosotros no vivimos por lo real y por lo que estamos mirando con nuestros ojos. Nosotros vivimos por las promesas de Dios. Y el Señor tiene grandísimas promesas de protección, de guía. Es más, lo importante es que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad justamente de reflejar
a la gloria de Dios aquí en esta tierra con confianza, ¿no? Hay esa palabra que viene de la época de Abraham que dice, el justo o el que ha sido justificado por su fe vivirá. Entonces, tal vez lo que podemos responder a esa inquietud que es muy natural y que lo único que va a hacer cambiar las circunstancias en el mundo en que vivimos y en nuestro hogar, en nuestra familia, es permanecer en fe. ¿Para qué? Para que toda la majestad del reino de Dios, de la gloria de Dios, descienda y cambie esta realidad. Yo recuerdo que hace un año y medio, he empezado a orar por la Argentina, en el momento que el gobierno de turno estaba destruyendo ese país. Y mi oración ha sido constantemente, Señor, avergüenza y no permitas que esta gente siga adelante con esta destrucción que están haciendo el pueblo argentino. Y mi oración ha sido así, avergüenza. Ahora podemos ver, después de un año, que realmente el gobierno está totalmente avergonzado, está confundido. Entonces, la oración de un creyente, posiblemente otros creyentes más, desde lejos todavía, ni siquiera estamos en la Argentina, está causando un cambio radical que nadie hubiera pensado el año pasado, que tenían tal poder. Pero volviendo a la palabra de Dios, dice que el que ha sido justificado vivirá por la fe. No podemos vivir por los sentidos, tampoco podemos vivir por la razón y tampoco podemos vivir por las noticias. Las noticias son para estar informados y para saber en qué dirección orar. Pero las noticias es lo que dice la Escritura. No llames conspiración, no llames alianzas, dice en otra versión. No temas lo que ellos temen. Somos gente de otra generación, somos gente de otro reino y lo importante, y vamos hablando un poco entonces de la fe, es poder ejercitar y sostenernos en fe para que todo lo que Dios establece y todo lo que Dios es se manifieste en esta tierra, porque la única forma es a través de seres humanos que han nacido de nuevo en lo alto. Pastor Jorge. Sí, yo pienso de que estamos en momentos de coyuntura, porque cuando hay esta clase de opresiones y de situaciones es donde verdaderamente la iglesia empieza a ser pulida. Podríamos decir, ¿no? De que ahorita en la iglesia, la Biblia dice que la iglesia está sembrada en la tierra, ¿no? Y que el diablo ha sembrado cizaña en medio de la iglesia, y luego dice el Señor que ha crecido el trigo con la cizaña juntamente, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita. Lo que estamos viendo es personas que se suponían creyentes, pero que están dentro de un ambiente, un local llamado iglesia, y que están conviviendo con verdaderos creyentes en las cuales están alabando y adorando y glorificando al Señor Jesucristo. Pero ahora lo que estamos viendo es de que esas personas en las cuales están ahí, que son la cizaña, se les está moviendo el piso. ¿Por qué se les está moviendo el piso? Porque está habiendo prueba, está habiendo movimiento, está habiendo situaciones en donde la fe se requiere establecerse en personas establecidas como Jesucristo, de tal manera de que pueda pasar el vahío o el trueno o el terremoto económico, cultural, físico, que se está moviendo en el mundo entero. Entonces, eso significa de que por un lado la iglesia empieza a crecer y a madurar más porque está establecida y sustentada en la persona del Señor Jesucristo. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por consiguiente, la iglesia sigue estando adelante, sigue moviéndose adelante, sigue teniendo poder y autoridad sobre la base del llamado y el propósito que Dios ha puesto en sus vidas en el lugar donde Dios ha puesto. Por ejemplo, Dios nos ha colocado a nosotros, o sea, nosotros estamos en el Perú, pero ¿por qué estamos en el Perú? Porque Dios nos ha colocado en esta tierra para orar por esta nación, aparte de otras naciones, pero oramos específicamente por esta nación. Somos, como dicen los atalayas, somos los atalayas de esta nación, en donde oramos para que Dios traiga un avivamiento, porque nuestra responsabilidad inmediata son los 33 millones de peruanos que existen en esta nación, aparte de las otras naciones que también oramos. Pero eso no significa de que en ese trabajo en el cual Dios nos ha comisionado, estamos pobres, desnudos y miserables y todos raquíticos. No. Eso no funciona así. O sea, la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, la idea aquí es vivir en el Espíritu.
es caminar en el Espíritu, es ser obediente al Espíritu y es moverse conforme a la guianza del Espíritu Santo para poder abrir brechas espirituales en los lugares donde no hay nada. La Biblia dice que Dios abre brecha en desiertos, dice, abre caminos en desiertos. Y es lo que nosotros estamos viendo. Y es lo que nosotros estamos orando. Estamos orando para que aquellos hermanos que nos han pedido oración por sus empresas, el Señor las bendiga, les abra camino y Dios las prospere y las multiplique. ¿Y eso está sucediendo? Pues claro que sí, porque Dios está respondiendo a la oración. Dios está respondiendo a pastores que están moviéndose en intercesión para que su iglesia sea restaurada, porque con la pandemia desapareció el 50% de la iglesia y se quedaron solamente un grupito, y ese grupito son los que están diezmando y ofrendando. Por consiguiente, el dinero ya no está prácticamente viniendo como debiera. Entonces, ahora se han puesto en oración, se ha puesto en intercesión, están buscando el rostro de Dios y Dios ha empezado a responder. Ahorita las iglesias están saliendo de esas deudas y están teniendo recursos para moverse ahorita en la gloria de Dios. Entonces, nosotros estamos viendo que todos estos escenarios en los cuales son complicados, porque no podemos decir que son bonitos, agradables, no. Son movimientos que se están prácticamente dando, pero Dios nos ha equipado para hacer frente. Y vuelvo a repetir, esto no se hace frente con la carne, con una teología prácticamente de teorías, no, esto se hace frente con la persona del Señor y la persona del Espíritu Santo. No hay otra forma de vivir del creyente. El creyente debe de vivir guiado por el Espíritu y moviéndose en el Espíritu, de tal manera de que pueda ver los resultados. Porque, ojo, hay cosas que nosotros vemos y hay cosas que no vemos. Y a veces lo que no vemos decimos, Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo nos vas a dar? ¿No? Pero no seamos ciegos a lo que ya nos contestó. No seamos ciegos a los que ya nos respondió. Si todavía no ha respondido todavía algunas cosas, no significa que no respondió todo lo que orábamos, todo lo que hemos intercedido. Por eso que es muy importante atender en lo que ya Dios respondió y decir, Señor, gloria a Dios, el Señor ha respondido, por consiguiente responderá. Que es lo mismo que le estaba sucediendo a Paul Yonggi Cho en Corea. Lo mismo sucedía a Martin Luther King. Y si nosotros nos damos cuenta y empezamos un poco a estudiar la historia, encontramos a miles de creyentes que pasaron por estas mismas cosas, por los problemas sociales, políticos, económicos, pero guiados, agarrados de la persona del Espíritu Santo, han tenido la victoria para poder crecer y madurar. Ahorita la iglesia dirigida por el hermano Paul Yonggi Cho ya está en la presencia del Señor, tiene 800,950 miembros. ¡Wow! Sigue siendo la iglesia más grande del mundo ahorita. Hay un caso en la Escritura, me parece que era Daniel, que estaba orando por algo, Dice que la respuesta llegó después de 21 días, me parece que es. Sí. Y cuando se le presenta el ángel y le trae la respuesta a lo que él estaba pidiendo, el ángel le dice dos cosas que son muy interesantes justamente para poder hablar de las respuestas a la oración. Número uno, le dijo, desde el momento en que tomaste la decisión de humillarte y delante del Señor y orar por algo en particular, desde ese momento yo fui enviado a traerte la respuesta, es decir, 21 días antes. Pero dice que en el camino tuvo una oposición. Hubo, creo que el príncipe de Persia, me parece que es, o algo por el estilo, no estoy leyendo ahorita la Escritura, y que se le opuso y tuvo necesidad de ayuda del arcángel, no me acuerdo el nombre, pero había ángeles que lo tenían que ayudar a ese ángel para que le permitan pasar y llegar. Entonces, por ejemplo, si Daniel hubiera estado pensando como muchos piensan, que están orando y el Señor no responde, podría él haber perdido la oportunidad de recibir la respuesta, porque vemos que él fue fiel y fue persistente en la oración, y estoy seguro de que por medio de la oración de Daniel es que ese príncipe fue vencido. Si Daniel no seguía orando, porque la oración abre lugar a que Dios pueda intervenir en ambientes espirituales y en ambientes terrenales. Entonces, si Daniel no seguía orando, tal vez no se vencía esa oposición. Entonces, una de las cosas que podemos aprender de ese pasaje de Daniel justamente es la persistencia en la oración basado en la palabra que Dios ya ha revelado. Dice 1 Juan, ¿no? Si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos las peticiones de que le hayamos orado. Entonces, Dios, yo digo, ¿por qué no va a responder las oraciones?
Si todo lo que Dios ha revelado hasta el momento, todo lo que Dios ha revelado hasta el momento, justamente es para nuestro bien y nuestra salud. Imagínense enviar a su Hijo Jesús a ir a la cruz. Entonces, ¿cómo se llama? No podemos entender por qué Dios no va a responder la oración si primero estamos en santidad, por supuesto, porque si está en santidad, pues va a haber oposición, ¿no es cierto? Segundo, ¿por qué no va a responder la oración? De repente es porque perdemos la fe y Dios va a orar por fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. No sé qué otra otra opción puede Una de haber. las cosas que también la iglesia debe alinearse es que tiene el poder, la autoridad de Dios. O sea, el Señor nos da el poder, pero la autoridad nos las ha conferido a nosotros. Y somos la autoridad en esta tierra hasta que venga Jesús y nos lleve. Y si somos la autoridad, tenemos la autoridad para deshacer las obras del diablo. No son los ángeles quienes van a deshacer las obras del diablo, no somos nosotros. Los ángeles son ayudadores, ayudadores a los herederos de la salvación. Ellos son los que van a ayudarnos a cumplir con el propósito de extender el reino de Dios, pero nosotros somos la autoridad. Y como somos la autoridad, declaramos, profetizamos, ¿no? Bíblicamente con las promesas, lo que es la iglesia en el Perú y en el mundo. Y como consecuencia es que Dios va a responder, ¿no? Porque si nosotros cumplimos con la palabra de Dios, ¿quién respalda la palabra? Si la palabra es de Dios, ¿no? Si la palabra es de Dios, entonces ¿quién la respalda? Es Dios quien la respalda. Pero nosotros estamos cumpliendo con interceder, con declarar, con proclamar y también tener autoridad y declarar la autoridad. Entonces, cuando nosotros las iglesias estamos haciendo eso en los lugares donde Dios nos ha puesto, sea el lugar, un caserío, una ciudad, un comedor, un mercado, donde sea que esté la iglesia, donde sea que esté la iglesia, es poder de Dios, es autoridad de Dios. Por favor, entiendan eso. Es Por poder de Dios y ejemplo, autoridad de Dios. hay un pasaje que me viene a la mente que dice que el Señor nos dará más allá de lo que pedimos o imaginamos, ¿no? Así dice. Entonces yo digo, si yo no he tenido el cuidado de poder buscar al Señor cuál es su voluntad para tal o cual cosa, y estoy pidiendo algo que de repente o no conviene, o estoy pidiendo algo que de repente el Señor tiene algo mejor para nosotros, entonces de repente no vamos a recibir la respuesta que esperamos, porque dice la Escritura que Él nos dará más allá de lo que pedimos y más allá de lo que imaginamos. Y Dios, como es un buen padre, no va a nosotros a darnos algo que después nos va a traer dolor y frustración. Si le estamos pidiendo algo que de repente no es para bien, no es que el Señor no está respondiendo. Lo que está respondiendo es, ¿sabes qué? Eso te va a hacer mal, pero si eso es si nos ponemos en línea con el Señor, de tal manera de poder escuchar su voz y poder tenerla clara qué es la voluntad de Dios buena, porque dice que es agradable y perfecta, ¿no? Quería meditar un poco en lo que dijiste al principio, que no llames conspiración, creo, ¿no? No llames conspiración a lo que ellos llaman, o sea, a lo que ellos llaman, dicen conspiración. Deberíamos hacer una, una aclaración de cuándo uno puede, en la oración, en la oración, ¿cómo sería? ¿Cuándo en la oración uno puede mostrar lo que está pasando, ¿no? Y aquí hay una escritura en los Hechos que más o menos nos va a ayudar. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y hemos estado hablando de que no llames conspiración a lo que ellos llaman. Aquí hay una cosa, tenemos que diferenciar lo que la gente que no tiene a Cristo dice, comenta, y lo que nosotros observamos. Porque nosotros somos cristianos, estamos observando, estamos dándonos cuenta que está pasando. No somos gente que alucina. Y aquí en Hechos dice, el apóstol está orando, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas.
y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces, hay situaciones o panoramas que uno como creyente en la oración necesariamente tiene que mostrarla, y eso no es llamar conspiración a lo que no es. Lo que está hablando la Escritura que dice, no llames conspiración a lo que ellos, no nosotros. La gente que no tiene a Cristo pues tiene sus temores, sus miedos. Eso no agarremos nosotros, eso no. Pero nosotros, por supuesto, si vemos situaciones difíciles, vamos a tener que decirlo en la oración, como en este caso, ¿no? Dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Él no obvia lo que está pasando, no se pone una venda en los ojos, dice, como había un dibujo animado antes que se llamaba Alf, y decía, no hay problema. No, sí había problema. Lo que pasa es que él decía que no había porque se mentalizaba, pero el cristianismo no es mentalizar. Es decir, no hay problema, y yo declaro, yo digo. Es mostrar como que el apóstol está mostrando la realidad, pero la realidad no es tan fuerte como lo que el Espíritu Santo comienza a actuar, cuando comienza a hablar a la palabra de Dios, cuando comienza a hacerse realidad, ¿no? ¿Por qué? Por medio de la fe. O sea, si uno cree en la Escritura, uno con esa promesa que está escrita puede ir en oración al Señor y le dice, mira, Señor, está pasando esto, pero yo creo que tú, y aquí, por ejemplo, el apóstol dice, mientras extiendes tu mano para que sean sanidades. O sea, los están amenazando, ¿no? Pero él mira cómo ora, dice, mientras extiendes tu mano para que sean sanidades, señales y prodigios. O sea, su reino sigue avanzando en medio de la dificultad. Y no tiene que ver con la situación, ¿no? Con lo tangible, ¿no? Lo tangible es que había amenazas, y no amenazas así pocas, ¿no? Sino de vida. Pero ante eso el apóstol dice, Señor, bueno, si ellos están así, ahora él no se mete a comentar lo que está pasando, solamente por encima dice amenazas. Entonces él dice, bueno, ante eso, Señor, haz milagros, que haya en tu pueblo prodigios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y fíjate que tanto es que con tanta fe, creyendo que esto podía pasar, porque ya lo había visto el apóstol, dice que en ese momento tembló el lugar donde estaba, ¿no? Entonces, creo que nos falta un poco o al menos a mí me falta un poco ante el ataque del enemigo, nosotros tenemos que pedir la manifestación del Señor. En lugar de pedir que no haya amenazas, por ejemplo, acá no dice, por ejemplo, claro. Señor, que no nos sigan amenazando, pues ya nos asustan, tenemos miedo, ¿no? Vienen a tocar la puerta, que no vengan, ¿no? Que no vengan a golpear, que no vengan a gritar, porque todos los días vienen a hacer, no dice para nada, y no solamente los nombres, dice, mira sus amenazas, pero dice, pero ante eso, ¿qué cosa pide? No pide que cesen las amenazas, sino dice, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ajá. Mientras extiendes tu mano para que sean sanidades, señales y prodigios. Como dijo Jorge la semana pasada, ¿no? Lo dijo y estoy de acuerdo con eso, que en este momento Dios va a comenzar a hacer cosas grandísimas, porque ante el crecimiento de la maldad, ante el crecimiento, nosotros lo vemos todos los días en nuestro país, ante el crecimiento del hambre, ante el crecimiento de la injusticia, de la corrupción, pues tiene que verse más manifestación de Dios. O sea, es diríamos, hablando matemáticamente, directamente proporcional. Debería ser directamente proporcional a milagros, el diablo es eso, bueno, prodigios, milagros, maravillas,
que se hagan cosas que la gente diga, wow, Dios está acá, ¿no? Eso creo que corresponde a, a este tiempo, ¿no? Para no solamente equilibrar, sino para estar por encima. Creo que ya Bien, tenemos hermano. el tiempo, se cumplió el ¿No? tiempo, creo, ¿no? Sí, se ha cumplido el tiempo, disculpen, tenemos que cortar y regresar con ustedes dentro de unos minutos. No se vayan, por favor. De regreso, amigos, estamos entrando a la plomada y continuamos hablando de la fe, hablando de la situación del planeta, de la situación del continente sudamericano y gozándonos, meditando en su palabra. Lo que estabas diciendo, George, o Pastor Una de Alonso. las cosas que estaba reflexionando y alineando sobre la base de lo que estamos hablando, viene el pasaje donde dice, donde abundó la maldad, sobreabundó la gracia, dice la Biblia, ¿no? Y sabemos que ha abundado la maldad, ahorita está abundando la maldad en diferentes sectores, ¿no? Pero lo que no se han dado cuenta algunos, especialmente algunos siervos de Dios con los que he estado hablando y en las WhatsApp también comunicando, es de que la iglesia debe sobreabundar, ¿no? ¿Y qué es el elemento que va a hacer sobreabundar a la iglesia en la gracia? Uno de los principales hechos es la intercesión y la evangelización. O sea, si nosotros intercedemos, pues tenemos comisión para poder ir a evangelizar. ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, cuando yo estaba pastoreando allá en Magdalena, en Casa de Oración? Nosotros estábamos orando porque se nos había desatado la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia ahí en Magdalena. De tal manera de que los hermanos les era difícil venir a la iglesia a orar, porque nosotros nos reuníamos a las 5 de la mañana a orar en la iglesia. Y ellos no venían porque tenían temor. Y ya las hermanas no venían porque a veces se levantaban ahí hombres que estaban tirados en el suelo y querían manosearlas, y entonces ellas dijeron, no, no. Entonces, de una u otra manera, dije, Señor, si nosotros vamos a permitir que esto suceda, entonces lo que va a suceder es que vamos a vivir acorralados. Y estamos orando, y si estamos orando, intercediendo, pues entonces lo que tenemos que hacer es tomar la autoridad que tenemos y empezar a confrontar esta situación. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una estrategia y empezamos, sin dejar de orar, empezamos a traer a todos los delincuentes, drogadictos y alcohólicos a la iglesia, al sótano, y empezar a trabajar con ellos. Empezamos a hacer eso. Y el cambio empezó a caminar. Luego, muchos de ellos se convirtieron, otros se volvieron a la calle, se volvieron a la droga, al alcoholismo, y otros desaparecieron, ya no volvieron. Y vimos que todavía seguían los temores y los miedos, así que nos fuimos a la Huaca, de donde venían todos ellos, y nos fuimos a la Huaca. Y en la Huaca empezamos a tomar posesión. O sea, si el mal quiere tomar posesión de tus calles, pues tiene que ser estratégico para tomar ahora posesión, pues, de tus calles, si no, lo mismo que nada. O sea, si vas a meterte en tu cuarto, vas a llorar y vas a orar, Señor, líbranos, no, pues no funciona así. La oración dice que Dios habla a tu corazón, te da valor para salir ahora a evangelizar y traer los resultados. Y los resultados fueron tremendos de acuerdo a lo que vimos nosotros, porque yo estaba saliendo con mis jóvenes, mis ancianos, que Dios me dio en ese tiempo en la iglesia, y fue tremendo el cambio, hermanos, fue tremendo el cambio. Pero dos cosas que Dios usó en nosotros en ese momento: la intercesión y el valor de evangelizar. El valor de evangelizar a delincuentes, drogadictos, prostitutas, homosexuales, y todos ellos que estaban ahí. Y estaban en las huacas, porque ustedes saben, en Madrid hay una huaca, y ahí estaban metidas. Entonces nosotros fuimos a la huaca y pusimos una célula en la huaca. Yo me iba a predicar en la huaca. Ya mi púlpito no estaba en la iglesia, era la huaca. O sea, si nosotros no tomamos autoridad, lo mismo que nada. Lo mismo hemos hecho en otros lugares, en provincias, la misma estrategia. O sea, si la iglesia se pone a orar, también tiene que salir a evangelizar. O sea, no puede orar y orar, orar y ahí quedó. No, 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 no. Ora para salir, ora para tomar poder, ora para poder recibir la palabra de rema de Dios y salir a las calles a cumplir con su gran misión de traer a las personas al evangelio del reino, porque esas personas están perdidas. El diablo las quiere matar, no se olviden, el diablo quiere matarlos, quiere desaparecerlos para que la luz del evangelio no le resplandezca. Y la única solución que tienen somos nosotros. Somos Amén. nosotros.
Así es. Bien, en esa línea Santiago 2 dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras visibles, está muerta en sí misma. La verdad que qué interesante. Quiere decir que una fe puede estar muerta. Y en otro lado del pasaje dice, esa fe no sirve ni para salvar, no sirve para nada. O sea, hay una fe, pero es una fe muerta. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es si tiene obras visibles. Por ejemplo, ese ir a la Huaca es una demostración visible de algo que hay dentro del corazón, ¿no? Número uno, reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, reconocemos que esas gentes están rumbo a la destrucción eterna, o sea, se reconoce, pero eso de ahí no queda solamente en conocerlo en nuestro interior, sino ustedes actuaron conforme a ello, ¿no? Después Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras de fe. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Qué interesante. Muéstrame tu fe en tus obras. ¿Y saben qué? Me viene a la mente Apocalipsis 2, ya que estamos hablando de esto. ¿Se acuerdan lo que hemos leído tanto en la iglesia de Éfeso? Dice la Biblia, yo conozco tus obras, miren, porque está hablando, en Santiago está hablando que la fe debe mostrarse por obras, pero aquí, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y yo conozco tu paciencia. Si vemos el común denominador acá es tu trabajo, tu paciencia, tus obras, ¿no? Y al final dice, has perdido el primer amor. ¿Por qué? Porque son sus obras, su paciencia y su arduo trabajo. Pero mira, es curioso, Dios es trome para estas cosas. Miren, Primera de Tesalonicenses, cómo la escritura se dirige a los de Tesalónica con las mismas palabras, obras, trabajo arduo y paciencia, las tres, y miren lo que dice, ¿eh? Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, y aquí viene. Y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, miren, de la obra, ya no es de tus obras, sino la obra de vuestra fe. Quiere decir que esta iglesia estaba creciendo en fe y la fe lo llevaba a hacer obras. Ya no era su obra, sino era la obra de su fe. Después dice, del trabajo, allá en Apocalipsis era, yo conozco tu trabajo. Acá dice, del trabajo de vuestro amor. El amor de Dios había cuajado tanto en el corazón de esta gente de Tesalónica que el amor lo llevaba a un arduo trabajo. Y por último dice, y de vuestra constancia o perseverancia, que también es otra traducción, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Como ellos tenían claro lo que venía, las promesas de Dios, y la esperanza era viva, no una esperanza muerta, eso los llevaba a ser perseverantes, porque probablemente ellos pasaban dificultades como todos los cristianos, pero lo que los hacía perseverar era la esperanza. Entonces, simplemente haciendo una comparación entre Apocalipsis y Tesalónica, en Apocalipsis habla de tu obra, tu trabajo y tu perseverancia, ¿no? Dice, sí, tu paciencia o perseverancia. Mientras que acá dice, la obra de tu fe, el trabajo de tu amor y la perseverancia de tu esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo hacer para que Fe, las esperanza y obras... amor. Qué rico. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, y esto un poco para contrastar con muchas iglesias que se esfuerzan mucho en generar obras, trabajo y perseverancia, y programas, y horarios, y clases, y qué sé yo, y qué sé cuántos, ¿ya? Pero no vaya a ser que están cayendo en Apocalipsis, donde el Señor le dice, por tanto te recuerdo de dónde has caído y arrepiéntete, ¿no? Porque tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, a pesar de ser una iglesia que dice que has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, puede ser una iglesia trabajando fuerte, pero eso no es lo que Dios espera. Lo que Dios espera es que crezcas en la fe, que crezcas en el amor, en el conocimiento del Señor y en la esperanza, y que eso sea tan fuerte y que eso produzca obras, trabajo
y perseverancia en paciencia. Y sabes, y eso Amén. sucede también en la intercesión, porque cuando tú escuchas orar a la gente y también cuando ves las peticiones de los hermanos que te llegan a tu correo o te llaman por teléfono, especialmente para pedir, por lo general, del 100% de la intercesión que están pidiendo, el 80% está ubicado en la necesidad de ellos. Y el 20% en darle gloria a Dios. Y yo Eso también, ¿no? he hecho cálculos en todo esto, y yo me quedé sorprendido y dije, wow, o sea que nosotros más pedimos por necesidad que verdaderamente pedimos por amor. Por amor, O por sea que ahí adoración. está el gran problema. Y más, Lo peor de todo es que nos estamos convirtiendo en necesitados, porque a la medida que nosotros pedimos por nuestra necesidad, somos los necesitados. Pero ¿qué tal si nosotros cambiamos el 80% que estamos desarrollando por necesitados y empezamos el 80% a dárselo por amor al Señor, a glorificarlo, exaltarlo, bendecirlo, y el 20% por necesidad? Va a haber tremendos cambios. Y es lo que estaba sucediendo en lo que Jorge estaba hablando en el libro de los Hechos. Ellos estaban en el primer amor. Y como estaban en el primer amor, el 80% era para que el Señor Jesucristo se glorificara, para que el Señor levantara su nombre, se extendiera, estableciera su persona. ¡Qué tremendo! Y lo demás era la ayuda, la ayudita que el Señor nos va a dar. Prodigios, milagros y señales. La ayudita. Hermanitos, esta es una ayudadita. Yo quiero esa No, ayudita. además el Señor dijo que si buscamos primeramente el reino y su justicia, todas esas cosas que son las ayuditas serán añadidas. O sea, enfócate por acá y vas a recibir lo otro. Jorge, tú querías decir algo. sí, no, yo quería quedarme con esa parte de hechos, ¿no? Que tanto como Jorge dice que no oramos por mucho porque más oramos por necesidades que por otras cosas. Yo creo que también la iglesia debería ponerse en este tiempo como algo necesario, ¿no?, en la vida cristiana, que Dios se manifieste y que se manifieste en la manera que pidieron a los apóstoles, ¿no? Milagros, señales y prodigios. Amén. Eso, ¿no? Estaba viendo un programa en la televisión, un programa es sobrenatural, y fíjate, dice que hasta ahora en Israel suceden cosas así locas, ¿no? En un momento iban a atacar Israel y de repente comienzan a ver un movimiento en el aire y se comienza a ver una especie de polvo y de neblina. Pero la neblina era tan densa que qué cosa cree que estaba pasando ahí. Israel en ese momento iba a ser atacado con misiles y con tanta cosa, pero como estaba la nube ahí, dijeron, no se puede, tuvieron que abortar el disparo. ¿Y qué? El hombre decía el que narraba eso decía que aunque el pueblo no se da cuenta, Dios estaba cuidándolos a ellos, ¿no? Porque ustedes saben que el pueblo de Israel es más ateo que, que cualquier país, ¿no? Y más ateo que creyente. Pero fíjate, mira, son cuidados por Dios aún sin saber, sin reconocer que esa nube fue puesta por Él para salvarlos de un bombardeo terrible que iba a haber, ¿no? Y cosas como esa, por ejemplo, debemos pedir al Señor porque el Señor lo puede hacer, ¿no? El Señor lo puede hacer tranquilamente. Por ejemplo, no sé si ustedes han estado escuchando, creo que es nuestra oración acá de ustedes, que la economía de Perú esté bien, ¿no? Y fíjate, comienzan a haber noticias, pero así, Ajá. que tú dices, pero ¿cómo? Si hemos pasado desde diciembre acá y un año y medio con un gobierno en manos de gente que no conocía su trabajo, ¿no? Por decirlo menos. Y decía, las noticias están y pueden verlo ustedes también en las redes, que Perú ahorita está punteando las exportaciones en el mundo, un nivel de exportación tremendo. Después también dice que la moneda peruana se está
en este momento revalorizando. Hay países que están comprando soles o vienen a El, comprar el dólares dólar a ha Perú. bajado, Jorge. El dólar ha El bajado. dólar, el dólar ha vuelto a un precio que teníamos en el 18, dice, estaba ese precio, ¿no? Y cosas como esa, pero en medio de todavía una crisis. ¿A qué se debe eso? Es que hay pueblo de Dios que está orando. Amén. Y como nosotros, ¿no? Que parecemos medio loquitos, decimos, Señor, que la economía siga fuerte. Bueno, esa es la oración de nosotros, porque hay gente que no ora así. Hay gente que ora en el sentido de economía, pero dice, Señor, estamos mal. Ah, Señor, claro. el dólar se va a depreciar, porque así también están diciendo que el dólar va a bajar el precio, tanto que los que tienen dólares como Perú no les va a servir para nada, porque el dólar va a bajar tanto su valor que va a haber un caos, una catástrofe mundial. Bueno, ya lo escuchamos y eso es lo que dijiste al principio, César. No llames conspiración a lo que ellos están llamando eso. Pero nosotros podemos decir como los apóstoles ante eso, Señor, que la economía de Perú siga intacta, que la economía de Claro, y Perú que siga siga comprando progresando. oro, que siga comprando oro, Ajá, que siga comprando oro y comprando que oro. siga Por ahorrando oro, ejemplo, porque el oro no se devalúa. El dólar quizás, así es. pero el oro no. Y debemos de tener nuestras arcas y Y, nuestros, todo lugar lleno de oro y y lleno de sabes, oro. amigos loquitos, le digo también que Perú es uno de los pocos países en el mundo que tiene los metales más deseados por el mundo, por si Ajá. acaso. Entonces, ¿qué nos quieren venir a contar a nosotros cuentos de que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro? No, no, no. Imagínate. Como decía mi amigo el pastor, decía, no, 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 no. O como decía Kuczynski, ¿no? No, 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 no. Entonces, no, nosotros estamos bien. Y en medida que nosotros los locos sigamos orando para ver prodigios, por ejemplo, en la economía, ¿no? Por ejemplo, señales para ver que cada día se acerca el Señor y está más cerca su venida. Milagros en qué? En la salud. Por ejemplo, nos acordamos en este momento del hijo de Narito, no nos acordamos del Señor, hace un milagro en la vida del hijo de Naro. Causa en Amén, nosotros un avivamiento al ver que amén. tú has respondido nuestras oraciones, Mi Padre, que la en el nombre de muerte Jesús. no tenga nada que ver con ese niño. Devuélvele la alegría a los padres, devuélvele, Señor, el gozo a sus padres, rescata de la muerte al niño, hijo de nuestro amigo el pastor Naro. Queremos ver maravillas, milagros, señales, prodigios. Eso es lo que queremos ver ahora, Señor. Lo queremos ver, porque eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú das. Y eso es lo que nosotros queremos. No queremos estar quejándonos. Queremos decir como los apóstoles del Señor, mientras crece la maldad, prodigios queremos, señales queremos, Amén. milagros queremos. Mientras crece la mentira, mientras crece la corrupción, mientras crece el cinismo, mientras crece tantas cosas malas. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, pidamos al Señor lo que hicieron los apóstoles, ¿no? Y creo que de esa manera siempre la voluntad de Dios va a estar por encima de lo que, como decía César al principio, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Como la fe viene por el oír, tenemos que tener mucho cuidado que oímos. ¿A qué le dedicamos más tiempo? Porque eso va a influir en nuestra convicción. Porque no nos olvidemos, la fe no es que yo creo, no, la fe es una convicción y es una certeza, dice, ¿no? Convicción de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Esperamos lo que Dios ha prometido, no esperamos otra cosa. Y dice también que la fe es la certeza, ¿cómo dice la Biblia? La certeza de lo que no se ve, pero sabemos que está ahí. ¿Qué cosa sabemos que está ahí? Lo que Dios revela en su palabra. Entonces, si no vamos a la palabra, si no tomamos tiempo con Dios, no hay forma de tener fe para poder recibir las cosas que Dios ya ha dado. Hay una cosa que yo sigo dándole vuelta, hermanos, y es impresionante para mí. Cuando el Dios habla,
de que tenemos que entrar en su reposo, ¿ya? La Escritura habla que el reposo de Dios es un lugar donde todo ya está hecho. Y eso tiene que ver con la creación, ¿se acuerdan, no? Dios creó en 6 días y el 7 día reposó. Y cuando uno va al Génesis 2:3 creo que es, dice que ¿por qué reposó Dios? Porque Dios hizo una creación no estática, hizo una creación dinámica. La creación de Dios tiene principios, tiene justicia, tiene todo, ya está todo hecho. Y simplemente cuando nosotros estamos dentro de esa creación de Dios, es que estamos en reposo porque se empiezan a dar las cosas que Dios quiere que se den. Entonces, el reposo tiene que ver con que es un lugar donde ya yo no tengo que estar luchando tanto porque yo ya estoy en medio de lo que Dios ya ha creado, ha diseñado, ha ordenado, ha derramado, y ese es el reposo de Dios. Entonces, en la medida que podamos tomar más tiempo en oír la palabra de Dios y oír toda palabra que sale de la boca de Dios, también sale del Espíritu Santo cuando estamos en comunión. Lo que va a pasar es que nos vamos a fortalecer y la fe va a ser cierta, pues no va a ser una fe muerta, como dice Santiago. Que por ahí viene, creo yo, el tiempo y el esfuerzo, y el resultado va a ser, como dice la Escritura, una añadidura, ¿no? El milagro, lo sobrenatural, es lo más natural de Dios. Dios es un ser sobrenatural, es espiritual. Entonces, todas esas cosas sobrenaturales, el Señor Jesucristo lo único que hacía eran cosas sobrenaturales, porque Él era el Hijo de Dios. Ahora, Él nos ha hecho a imagen y semejanza. Dice, ustedes harán más de lo que yo he hecho en la tierra. Imagínate lo que nos desafía el Señor. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque no tenemos tiempo con Él y no le damos lugar para poder creerle, porque para creerle a Dios necesitamos que Él produzca fe en nosotros. Sí. ¿Correcto, pastor, o estoy equivocado? Sí, esa palabra especialmente darle tiempo, porque Dios está buscando. O sea, la Biblia dice de que Dios está esperando de que el creyente lo busque. Clama a mí y yo responderé y te haré conocer cosas ocultas que tú no conoces, dice. Pero tienes que clamar, y para clamar hay que apartarse. Hay que apartarse un momento específicamente para eso. Como vuelvo a repetir, o sea, estamos más clamando por nuestras necesidades porque sabemos que Dios nos va a proveer y nos va a solucionar los problemas, pero no estamos buscándolo a Él como persona. Y ahí viene el problema de que nuestro amor se deteriora, porque cuando nosotros lo buscamos a Dios como persona, como lo que Él es, empezamos a adorarlo, empezamos a exaltarlo, ¿no? Y esa relación trae como consecuencia una convivencia más profunda con el amor de Dios. Y cuando Dios viene a nosotros, empieza a haber manifestaciones sobrenaturales, porque imagínense, si uno empieza a ver la gloria de Dios cuando bajaba, nada podía entrar al tabernáculo porque la gloria de Dios bajó. Si uno empieza a estudiar el libro de la calle Azusa, del avivamiento que hubo, era glorioso ver que la gente que entraba era sanada, restaurada, y le crecían piernas y le crecían brazos. Todo eso era lo que estaba sucediendo en la calle Azusa. Y la gloria de Dios no estuvo un día, una semana, estuvo 3 años y medio en la calle Azusa. Si nosotros vemos Pensacola, ahorita Pensacola nuevamente ha empezado a reiniciar cosas tremendas, como también la Universidad de Asbury, ¿no? Ahorita está teniendo gente en intercesión, o sea que primero es una búsqueda del rostro de Dios, y Dios no se hace, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, Dios no se hace qué cosa. O sea, Dios no va a estar escuchando, a ver, grita más. Vamos, habla más. No. Juan dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Imagínate que Dios tiene que buscar porque no hay mucho, dice. Y cuando Dios encuentra eso, Dios viene y se posesiona. No solamente de la vida, sino del lugar. Y es lo que está sucediendo, pero todavía en algunos lugares. Y Dios mediante empieza a suceder más, de tal manera que nosotros podamos gozarnos, como Jorge dice, ¿no? Ya los milagros, prodigios y señales son papayita, ¿no? O sea que serán nomás, serán sin ningún problema, por causa de la gloria de Dios. Hermano, nos ha ganado la segunda media hora, así que George, si nos despides con la audiencia, por favor. Padre, agradecemos por este tiempo que en torno a ti hemos pasado, en torno a tu palabra, creyendo, confiando, desarrollando
certeza, convicción en lo que tú has dicho y retándonos, Señor, a pedir. Tú no te niegas nunca a dar. Amén. Dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles de entender que tú no comprendes todavía. En este día, Señor, nosotros disponemos nuestro corazón para buscarte en todo tiempo y para que a través de nosotros empiece, Señor, a actuar en prodigios, señales, maravillas, que podemos retarnos a nosotros mismos a orar por otros, a clamar por otros, a pedir por sus vidas, por su economía, por su salud. Y otra vez, Señor, en la audiencia hay personas que están enfrentando enfermedades terminales, personas que están, Señor, postradas en el hospital. Queremos decirles a ellos ahora en el nombre de Jesucristo, que la Biblia dice que Jesucristo vino para llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores, no solamente enfermedades. Si te duele alguna parte de tu cuerpo, el Señor ya lo ha llevado en la cruz del Calvario. Amén. Tú puedes honrar al Señor Jesucristo diciendo, Señor, yo creo que tú te llevaste mis dolores, yo creo que tú te llevaste esta enfermedad. Y honrar quiere decir creerle, creer que fue cierto lo que dice la Biblia. Amén. Y en ese momento entonces Dios te otorgará lo que tú estás pidiendo conforme a su palabra que dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Oramos, nos ponemos en sintonía con ellos para clamar por prodigios, señales y milagros que sucedan hoy, Amén. en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias. Amén. Que el Señor lo bendiga y estamos encontrándonos con el favor de Dios la próxima semana. Chao, chao. Adiós.